Muy buenas tardes a todos, todas. Bienvenidos a la 11ª Feria Provincial del Libro, bajo la consigna Leer Sana, en Santiago del Estero. Hoy vamos a tener una charla una mesa panel respecto de nuevas tecnologías, bajo la consigna Tecnología y Estandarización para la Inclusión. Antes que nada, queremos darle las gracias a toda la gente que está conectada por el Facebook, siguiendo esta transmisión en vivo, y a todas las personas que en esta tarde de sábado se han llegado también a visitar la Feria del Libro. Queremos a todos darles una cordial bienvenida. En primer término, vamos a empezar por presentar a las personas que nos van a acompañar esta tarde, tanto Pablo Fiusa como Leonardo Kruder. Quería leerles a todos un poco para entrarlos en tema, algo de cada uno de ellos. Pablo Fiusa es fundador y CEO de Q-Service, una empresa que provee servicios de tecnología y desarrollo de software y se encuentra conformada por más de 60 profesionales. Es presidente del Polo IT Buenos Aires, entidad que nuclea a las empresas tecnológicas de la ciudad de Buenos Aires del sector del AMBA. Es cofundador y presidente de la Fundación TINC, que lleva adelante proyectos tecnológicos con fines sociales. Actualmente posee proyectos en el ámbito de discapacidad, igualdad de género y laboral. Es director del proyecto DANE, donde se desarrollan aplicaciones móviles con fines educativos con características para personas con discapacidad. También es secretario de ACNUR Argentina, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que trabaja para atender las necesidades de todas las personas que han tenido que huir de sus hogares en 135 países. Pablo es licenciado en análisis de sistemas de información en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, y también nos va a estar acompañando Leonardo Kruder. Para contarle también que Leonardo Kruder es diseñador industrial, está doctorando en este momento la temática discapacidad y del desarrollo productivo de la nación. Es docente autorizado e investigador categorizado de la Facultad de Diseño y de Diseño, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
colaborador del desaparecido ingeniero Rafael Koanov desde el 2005 y en la formación del Centro INTI Tecnologías para la Discapacidad. Ha sido director adjunto del Centro INTI Tecnologías para la Salud y Discapacidad desde el 2014 hasta su cierre en el 2018. Coordinador del Programa Productivo Tecnológico y Social de Escuelas Técnicas INTINET desde su creación en el 2007 y hasta la financiación del mismo en el 2018. Este programa fue premiado por la Organización de Estados Americanos en el 2010 y destacado por la Organización de las Naciones Unidas en el 2012 como buena práctica de la Argentina. Bien, leído esto, vamos a empezar entonces escuchándolo a nuestro querido amigo Pablo Fiusa, que desde Cava está tratándonos de traer algunas ideas sobre tecnología y estandarización para la inclusión. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los que están ahí por la feria. Tengo la suerte acá de tener una camarita que me va mostrando la feria, así que mientras hablaba veía la cantidad de stand que hay, la cantidad de gente paseando. Bueno, si bien no puede estar ahí, es una manera, digamos, de alguna forma de compartir lo que se está viviendo por ahí. La verdad que sí, tenemos una camarita que está recorriendo. Este centro cultural es una belleza, es una de las... ha sido el Cabildo de Santiago del Estero en su momento, luego pasó a ser la dependencia de la Jefatura de Policía, y fue rescatado como centro cultural por el actual gobierno de la provincia, quien ha dejado un moderno centro cultural del Bicentenario, donde funcionan inclusive algunas dependencias de museo, y hoy está funcionando esta Feria del Libro. Así que para la próxima, con tanta seguridad te lo digo, vamos a tenerte acá. Y con gusto iré, digamos. Esta salió ahí medio rápido y no llegamos a coordinar, pero la próxima, ahí por todo lo que veo, me dan ganas. Lo vamos a coordinar con un poquito más de tiempo y lo voy a hacer ahí en persona. Va a ser un gusto. Seguramente, seguramente. Bueno, Te escuchamos, Pablo. Podemos dale, empezar bueno. entonces. Bueno, voy a arrancar, a ver, voy a tratar de compartir un poquito la pantalla. 2 minutos, así esto me va a ayudar a contarles un poquito de qué se trata el proyecto DANE. A ver, denme un segundo, a ver si podemos hacerlo desde acá. Ahí va, excelente. Bien. Recién Aníbal comentaba algo, digamos, de un poco todo lo que fue nombrando, de lo que estuvimos haciendo y demás. Vamos a concentrarnos un poquito en DANE, en el proyecto DANE, que me parece que es lo más jugoso para hoy. Antes de decir que un poco para concentrar, digamos, yo vengo claramente del mundo de la tecnología, digamos, y siempre me gusta dejar claro eso, digamos, porque fui metiéndome en el mundo de la discapacidad y es verdad que fui aprendiendo hace más de 10 años que estoy metido, pero bueno, siempre se me tiene que disculpar si cometo algún error o alguna en términos de discapacidad, porque lo que vengo haciendo, y ustedes si escucharon por ahí la presentación, básicamente hay un hilo conductor que tiene que ver con eso, con la tecnología y en particular con la tecnología social, digamos, ¿no? Que por ahí es lo que hoy les quiero contar un poquito y nos convoca. Yo creo que una de las mejores maneras de contar DANE es desde el inicio, rápidamente, pero entender de dónde sale, para entender dónde estamos parados hoy, que es a dónde voy. Miren, este proyecto arrancó allá por el año 2012, o sea, hace ya más de 10 años, o casi 10 años en realidad. Y entonces, parte de las cosas que hoy por ahí puedo contar, que en aquel momento hablábamos, hoy resultan obvias, pero 10 años atrás no eran tan obvias. Y esto nace porque en un momento se da una fusión entre ciertas empresas de tecnología, entre la que estaba la mía, y en una primera instancia lo que es ASDRA, que por ahí algunos conocen, que es la Asociación de Padres de Chicos con Síndrome de Down de la República Argentina, donde ellos, en ese momento, año 2012, repito, decían que estaban sorprendidos por la facilidad que tenían sus hijos, sus hijas, de trabajar con todo este tipo de dispositivos táctiles, ¿sí? Que era algo que no venía pasando con el teclado, con la computadora, porque se desconfiguraba. Entonces, ellos venían a reunirse con nosotros, con las empresas de desarrollo de software, para ver qué podíamos estar haciendo al respecto. Yo participé de esa reunión y me acuerdo que en ese momento yo dije, bueno, acá hay una oportunidad enorme para tratar de hacer algo. Empezamos a buscar qué había a nivel mundial, había muy poco. Lo poco que había por ahí estaba en lengua no española, sobre todo en inglés, pero muy poco. Entonces, me reuní con ellos y para hacerla corta, durante casi 6 meses, siempre cuento, todos los viernes, la gente de ASDRA me decía, mira, anda a ver a este colegio que tiene chicos integrados, anda a ver a esta psicoterapeuta, anda. Y empecé a visitar centros, a visitar colegios,
a ver de qué manera le enseñaban a los chicos y a las chicas, sobre todo con alguna discapacidad intelectual. Bueno, pasó mucha agua bajo el puente, ¿sí? Y hoy estamos acá, digamos. Hoy construimos, esto que ven acá son 17, bueno, no sé cuántas ahora, pero 17 apps. Estas apps ustedes se la pueden bajar si tienen un celular Android, que es lo más probable en nuestro país, más del 95% de los celulares son Android. Vieron que los otros son los Apple, ¿no? En Apple tenemos algo, pero mucho menos. En Android tenemos 17, se la pueden bajar como cualquier otro juego, aplicación que ustedes se bajen en su celular. Las aplicaciones son todas gratuitas. Y para dividirlas de alguna forma, ¿sí? Esto es muy rápido, pero para que tengan una idea, las aplicaciones que nosotros desarrollamos son aplicaciones para que puedan usar todos los chicos, todas las chicas, en general son en términos educativos, pero tienen, y ahora después les cuento un poquito más, determinadas características pensadas para personas con discapacidad. En principio, para alguna discapacidad intelectual, como les contaba antes, síndrome de Down, puede ser todo lo que es autismo, pero después fuimos, en estos 10 años, esto ya tiene muchos, digamos, fuimos ampliando ese espectro, ¿no? Y empezamos a trabajar con Fundación, con Fundasor, que es la Fundación Argentina de Sordos, empezamos a trabajar con ellos también, con la Fundación Argentina de Afasia, para personas que han sufrido parálisis de una parte del cuerpo. Les decía, las aplicaciones, a muy grandes rasgos, porque para no extendernos, se pueden dividir en 4 grandes grupos. Miren, una se llaman las académicas funcionales, son aquellas aplicaciones que lo que tienden a hacer es a enseñar de alguna manera lo mismo que se enseña en la currícula en un colegio. O sea, ahí van a ver algunas que es, por ejemplo, jugando con las vocales, juguemos todos que es para aprender sílabas, aprender grupos, aprender opuestos. Después hay algunas que tienen que ver con la comunicación, puntualmente. Y esto tiene que ver porque nosotros venimos trabajando mucho con APADEA, que son los papás de los chicos con autismo. Entonces ahí van a ver comunicadores, ¿sí? Que transforman la tablet, para los que son de mi edad, en una pizarra mágica, donde uno podía escribir. Bueno, eso permite comunicarse mejor. Algunos que trabajan con las emociones. Hay algunos que trabajan con destrezas auditivas y visuales puntualmente. Y los últimos, que son los que a mí más me gusta mencionar, son los que tienen que ver con las habilidades sociales. Y es lo que nos hemos enfocado los últimos años, sobre todo. Eso tiene que ver con algo que pasa con los chicos y las chicas con discapacidades, que a veces, paradójicamente, es entendible también, a veces esos lo que más quieren, a veces uno agarra a una persona adolescente con síndrome de Down y le pregunta por ahí, ¿cuál es tu sueño? Y el sueño es poder viajar sola en colectivo, tomar un autobús y poder llegar de una parada a la otra o hacer 20 cuadras sola sin que nadie esté arriba de ella controlando. Bueno, eso tiene que ver con habilidades de la vida diaria. Poder ir al supermercado y saber cómo comprar, saber cómo pagar, saber cómo le van a dar el vuelto. Entonces digo, empezamos a construir ese tipo de apps que prácticamente, les digo, no existen. Hoy, gracias a Dios, hay un poco más. Hay empresas, de hecho, que se dedican a hacer este tipo de apps, pero vamos de a poco. Entonces van a ver algunas ahí que son super apps, que es para aprender a ir al supermercado, manejo el dinero para aprender a usar los billetes. Hoy, no me da el tiempo acá para mostrar demasiado, pero les cuento solamente, estamos construyendo una aplicación que es como una billetera electrónica, ¿sí? De alguna manera como las que existen hoy en el mercado, que tiene una particularidad, digamos, cuando uno va y paga, las conocen, Mercado Pago, Modo, cualquiera de estas, están muy buenas. Nosotros estamos construyendo una que nos sirve para pagar efectivamente en un negocio, pero ¿qué pasa? Hoy a los chicos les cuesta mucho entender, les diría que con discapacidad y sin discapacidad. A veces es difícil entender que yo voy, por ejemplo, y con una, estoy sacando acá para motivo, con una tarjeta, agarro y pago desde, qué sé yo, un televisor, pero pago también un café, y lo pago todo con el mismo plástico. Entonces, no existe el concepto de valor. Eso, si uno lo hace con los billetes, es muy diferente, porque yo pago un café con un billete de 100, pero un televisor tengo que gastar, no sé, 100 billetes o 10 billetes de 100 para comprarlo, o 30, 40. Entonces digo, estamos construyendo una app que está buenísima, que me permite eso, permite cargar los billetes que yo tengo y saber cómo pago, qué vuelto me van a dar, si me están dando bien el vuelto, bueno. Y algunas más para aprender a vestirse y demás. Entonces digo, eso está buenísimo. Ahora bien, ustedes se pueden preguntar, y la típica pregunta que acá viene es, bueno, Pablo, muy lindo esto, pero ¿cuáles son las características que efectivamente tienen esas apps, que las hacen diferente a otras que yo puedo encontrar en el store? Que de hecho, ustedes saben, se encuentra una cantidad de aplicaciones. Creo que Android hoy ya está arriba de los 2 millones de aplicaciones, digamos, y Apple anda por ahí. Entonces, fíjense, les muestro algunas cosas, ¿no? Después ustedes pueden entrar en la página de proyectodane.org y ahí pueden ver todo. Pero miren algunas. Si ustedes ven esta en pantallas, fíjense, una característica que uno ve a simple vista.
Fíjense que hay imágenes, no hay dibujos. O sea, hay una foto de una pera, hay una foto de un balde y una foto de un limón. No hay un dibujo de un limón, ni hay una pala de la basura. ¿Por qué? Si yo hago una pala con un dibujito y le pongo 2 ojos, bueno, los chicos en general con discapacidad intelectual y las chicas también, a veces digo muchos chicos porque en general la incidencia es mucho más grande en los varones que en las mujeres de autismo, por ejemplo, ¿no? No se sabe por qué, como no se sabe dónde viene el autismo, pero si esos son en general literales. Si uno hace una pala con los 2 ojitos, ellos salen y buscan la pala con los 2 ojos. ¿Me entienden? O la coca con una naricita, ellos buscan la coca con la naricita, es así. Entonces, hay que sacarle la foto para que ellos vean efectivamente que lo que después se van a encontrar en la realidad. Fíjense la letra que utilizamos, rarísimo. En una aplicación no se usa la letra mayúscula, porque la letra mayúscula denota como que uno está gritando, ¿no? A nivel diseño no va. ¿Qué es lo que pasa? Los chicos con autismo, casi el 70% no llega a leer y escribir, pero el 30% que sí lo hace, que puede leer y escribir, solo lee y escribe en letra mayúscula imprenta. En general, en ninguna otra. Por eso la letra mayúscula imprenta. Fíjense arriba en el ángulo, arriba a la derecha, hay un parlantito. Como ustedes imaginan, el parlantito ¿qué hace ahí en realidad? Uno cliquea ahí y hay una voz que le explica la pantalla. Ahora estamos construyendo una aplicación con la gente de Globan, que por ahí lo conocen, la empresa más grande de Argentina en desarrollo de software. Estamos construyendo una aplicación que se llama Emocionario. Los chicos, por ejemplo, esta aplicación, los chicos que tienen cierta discapacidad intelectual, si saben leer y escribir, o saben leer por lo menos, son capaces de leer. Pero estamos construyendo con ellos una aplicación donde hay mucho texto. Cuando hay mucho texto, y cuando refiero a mucho texto, digo quizás un párrafo que ocupe la pantalla de un celular, por ejemplo, les cuesta mucho leerlo. Les cuesta mucho. Si estamos hablando de 5 o 6 oraciones, la mayoría no puede leerlo. Entonces ahí es imperante que coloquemos un audio para que lo lea. Si no, ellos no pueden leerlo. Y lo que hacen es pasar la pantalla rápido y no leer lo que estamos poniendo. Entonces, lo cuento muy rápido, lo cuento así, pero digo, estas son cosas muy importantes que hacen que ellos puedan usarla o no. Acá vamos por el mismo camino, es una versión que ahora la que la estamos rehaciendo. Bueno, si seguimos con el tema de la inflación ya estamos complicados porque el billete de 1000 ya no lo tenemos, esta la construimos hace 2 años. Pero bueno, fíjense, están los billetes. No hay dibujo de los billetes, hay fotos de los billetes. Yo no se lo puedo mostrar, pero cada billete está del derecho y del revés. Y tiene un audio donde explica cómo es el billete. De manera que ellos puedan interpretarlo y después cuando lo vean no se equivoquen. Y cuando van a pagar, que es un temor muy grande que tienen, que le den mal el vuelto, que en realidad pierdan plata cuando van a pagar, bueno, esta aplicación le explica a cada uno de los billetes cómo funciona. Incluso, ahí ven una galletita, que es la foto. Esto fue muy interesante como anécdota porque la gente de Kraft nos regaló, no hay un tema de copyright ahí, ¿no? Nos regaló la foto de todos sus productos. Entonces digo, ellos ahí hay un juego que permite pagar, en este caso una galleta Lincoln, y te dice cuánto vuelto te tienen que devolver y demás. Bueno, ven la letra mayúscula y demás. Cierro generalmente esto, y ahora agregué porque me pasó algo muy lindo. Me tomo el atrevimiento de poner, esto me lo pasó esta semana una persona que escuchó en algún momento alguna charla que di. Yo hablo a veces de la motricidad fina, ¿no? Y me pasó esta foto y me tomé el atrevimiento de ponerla sacando de quién es. Y me dijo, Pablo, me acordé de cuando vos contás lo de la motricidad fina. Fíjense en el corazón, cómo está dibujado. Es un tema de motricidad fina. Él dibuja, en este caso es él el que pone, dibuja el corazón, y si ustedes lo ven, el arco del corazón daría la impresión de que está todo hecho a mano alzada una sola vez. Sin embargo, si ustedes ven la parte de abajo del corazón, daría la impresión que alguien hizo así, ¿no? Paró, hizo la rayita así, paró, hizo la rayita así. ¿Por qué les digo esto? Esta es una aplicación que construimos con la gente de IBM, que se llama Tuli, que es para trabajar las emociones. Es muy importante, sobre todo en las personas que tienen, en los chicos y chicas que tienen autismo, ¿no? Que les cuesta mucho interpretar la emoción. Acá lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿cómo está Tuli en la plaza? ¿Está llorando? ¿Está contento o está preocupado? Entonces, la fuimos a probar la primera vez. Yo acá tengo un celular grande, pero la fuimos a probar una tablet de 10 pulgadas, más grande que esto que no tengo acá. Cuando él la vio, lo fuimos a probar, y en este caso, el enano con lo que lo probamos tenía síndrome de Down, ¿no? Pero bueno, lo va a probar y dice, Tuli, ¿cómo está en la plaza? No, Tuli está contento. Entonces agarra la del medio, la arrastra, y él tenía problemas de motricidad fina, como les mostré antes. Y él hacía lo mismo que hizo el otro nene en el corazón. Él arrastraba, llegaba hasta acá, no podía
No había manera de que él lo arrastre hasta la otra punta porque no llegaba, por el tema de la motricidad fina. Arrastraba hasta acá, soltaba, ¿y qué pasaba? La carita volvía donde salió. Ese es un tema de programación. Si ustedes, por ahí nunca se dieron cuenta de eso. Yo no me había dado cuenta de esto en mi vida. No sabía ni que existía esto cuando lo hicimos. Pero es verdad que por un tema de programación, cuando uno suelta el objeto vuelve. Todo, en cualquier app que ustedes bajen. En ese momento dijimos, uy, nos equivocamos, no es la última versión, pusiste la versión que no iba, la APK que no iba, volvimos. ¿Y qué hicimos? Obviamente a partir de ahí, todas las aplicaciones que desarrollamos, uno puede dar 40 vueltas, todas las que sean necesarias para llegar. Ahora, ¿por qué sigo mostrando este ejemplo que aún años después sigue siendo emblemático? Porque él sabía cuál era la opción correcta, él sabía la que tenía que seleccionar, pero no iba nunca a poder usar la app, porque no tenía manera de llegar a la otra punta. Entonces, lo cuento drásticamente, pero lo que quiero marcar es que a veces no se trata de poder hacer una aplicación bien o mal, a veces se trata de poder usarla o no poder usarla. Y esto se repite en un montón de cosas en el día a día. En un home banking, en la página, muchas veces en la página que desarrolla sin saberlo organismos públicos, esto pasa muy a menudo. Entonces digo, bueno, nada, está bueno, como hablábamos con Aníbal y con Leo, que también está bueno que esto se conozca a veces, ¿no? Muchas veces tiene que ver con que uno no tiene noción y no tiene acercamiento a este tipo de situación. Bueno, voy a contar solamente una rápida más. Miren, esta es una de las últimas que construimos. Yo les contaba antes que empezamos también a construir aplicaciones con Fundasor, que es la Fundación Argentina de Sordo. Esta es LSA en familia. LSA significa Lengua de Señas Argentina. Esta aplicación, que me da mucho orgullo decirlo, ya va estamos sacando ahora dentro de un mes la tercera versión. Sacamos la primera, 700 señas. No me quiero extender demasiado, pero básicamente ustedes acá tienen 700 señas, donde de alguna manera pueden elegir. Acá ven algunas situaciones, ¿no? Pero digo, el calendario, eligen el día lunes, martes, y le aparece un video en el momento, aparece un intérprete que dice cómo hacerlo. Esto surge porque uno de los problemas más grandes que hay a nivel mundial, no solo Argentina, hay muchos chicos y muchas chicas que nacen sordos o hipoacúsicos en familias de padres oyentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque suene paradigmático, muchas veces los padres, en su afán de decir, bueno, empiezan a crear sin quererlo su propia seña. Cuando la hija tiene que ir al baño, inventas entre ellos cómo es la seña para ir al baño. Y no terminan aprendiendo la seña, que es la seña que se utiliza en todo el país. Entonces, muchas veces les cuesta comunicarse. Por eso aparece la opción de hacer esta aplicación. Esta aplicación al día de hoy, en sus dos versiones, ya estamos cerca de las 100.000 descargas. Es muchísimo, solo es Argentina. Para que usted tenga una idea, 100.000 descargas en cualquier tipo de aplicación. El otro día veía una estadística, no sé, en nuestro país, qué sé yo, ¿no? Estaban hablando que el 5%, con suerte, entre el 3-4% de las aplicaciones pueden pasar las 50.000 descargas, el resto no las pasa. O sea, obviamente nosotros conocemos Preguntados y todas estas aplicaciones grandes, ¿no? Pero sacando eso, el resto de las aplicaciones no llega a las 1.000, 2.000 descargas. Tenemos casi 100.000 descargas. El año pasado le agregamos las señas de la ESI, de la educación sexual integral, para que tengan una idea, no existían en nuestro país. En nuestro país, hasta hace 2 años, en nuestro país, y digo en Latinoamérica en general, no existían señas para el abuso sexual del hombre o de la mujer, no existían. No existían señas, obviamente, ¿no? Para el COVID. Agregamos señas para COVID, agregamos señas para el tema de salud, le sumamos 200 señas. Y este año vamos a sumar otras 100, creo que 120, 130 señas en la nueva versión. Bueno, así que eso la verdad que es miren, solamente lo menciono, ¿no? Yo siempre digo, por ahí si hay algunos ahí dando vueltas, sabrán, yo nunca, y miren que me encanta esto, nunca creo que puse una reseña de una app que bajé del Google Play. Nosotros tenemos más de 500 reseñas. Estas son 500 personas que bajaron la app, de las 95.000, que se tomaron el trabajo de dejar escrito por qué le gustaba, qué le mejorarían, cómo la usan. Impresionante. Este es un feedback muy lindo que usamos nosotros para nuestras aplicaciones. Acá les cuento, y voy cerrando ya con 2 anécdotas que a mí me gusta a veces contar. Acá nos pasó algo muy lindo. Cuando uno construye las apps, bueno, sobre todo, como les contaba antes, nosotros construimos las apps con las fundaciones. En general, en nuestro país, las fundaciones que trabajan con discapacidad son fundaciones de padres, casi siempre les diría. ADRA, que es la más grande de síndrome de Down, APADEA, que es la más grande de autismo. De autismo hay muchas, Brincar, Fundasor, una de las más grandes. Entonces, es gente, son padres que hace años que vienen trabajando esta problemática.
viven en el día a día con sus hijos, con sus hijas, con la discapacidad, conocen muchísimo. Entonces, la verdad es que cuando armamos la apps, realmente tenemos una orientación de a dónde la armamos, de para qué se va a usar, quién la va a usar. Sin embargo, a mí algo que me fascina, después de 10 años de estar con este proyecto, es que a veces aparecen cosas que uno no piensa, ni pensó jamás, ni la pensó nadie de la fundación. Cuando nosotros fuimos a presentar esta apps, la fuimos a presentar a una escuela que tenía integrada chicos y chicas hipoacúsicos. Y me acuerdo que fuimos a presentarla a un aula que sería unas 20, de las cuales habría 2 chiquitos hipoacúsicos. Cuando salimos, en la provincia de Buenos Aires, para aquellos que conocen, en Merlos, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Salimos de presentarla y me agarra una maestra, una docente. Y me dice, Pablo, te quiero contar algo que nos pasó en el curso. Me dice, nosotros hacemos un campamento todos los años, y este año me acuerdo, 4º grado. Se hace el primer campamento. Había uno de los chicos que era hipoacúsico, que era sordo, y no quería ir. No quería ir porque él tenía miedo, era su primer campamento, nunca había hecho campamento con su familia, y tenía mucho miedo de que cuando llegue la noche, él empiece a extrañar, no se pueda dormir, y no tenía manera de comunicarse, porque es sordo, y nadie conoce la lengua de señas, y él no se puede comunicar. A la maestra, que sabía que esta aplicación había salido, agarró y mandó el grupo de WhatsApp de todos los padres pidiéndole que por favor los envíen con el celular a los chicos al campamento, que el colegio había autorizado a llevar que cada uno lleve su celular, con la aplicación LSA en Familia descargada en el celular, y con los 700 videos que tenía en ese momento descargados en el celular. Después le avisó a la madre, y el nene terminó yendo al campamento. Yo no sé si lo ayudó o no, nunca lo sabremos, pero la realidad es que él sintió que si pasaba algo a la noche, él podía agarrar la aplicación y comunicarse con sus amigos y sus amigas, diciéndole lo que le pasaba a través de la aplicación. De hecho, la aplicación tiene un par de videos que tienen que ver con miedo, con sensaciones, con alegría y demás. Digo, estas cosas, lo hablaba el otro día, lo daba en una charla a la mañana, que me decían, bueno, ¿por qué ustedes siguen trabajando con todo esto? ¿No? Que obviamente es ad honorem, esto gratis, por eso las aplicaciones son gratis. Bueno, este es una de los... Tenemos, gracias a Dios, en 10 años, tenemos muchísimas de estas anécdotas, pero tiene que ver con esto, ¿no? Y cómo la tecnología, a mí me suena muy grande a veces decir que le cambia la vida a las personas, ¿no? Pero claramente cambia la vida de algunas personas. Tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Y yo creo que nosotros lo que tratamos de hacer humildemente con Dane tiene que ver un poco con eso. Y cierro, y después si quieres ya, después de Leo, dejamos si quieren para unir de vuelta alguna pregunta y demás. Cierro con esta anécdota que de la misma manera que les contaba lo de Tuli, me parece que condensa muy bien el poder y la magia que tiene la tecnología bien utilizada. No más allá de lo que escuchamos todos los días, que podríamos hablar mucho, de cómo, claro, la verdad es que si a cualquiera de estos chicos, por ejemplo, en este caso a Ariel, que lo ven ahí, uno le deja la tablet, está todo el día con la tablet, no siempre todo tiene que tener un equilibrio. Pero esto nos pasó hace unos 4 años atrás, la legislatura de Ciudad de Buenos Aires nos daba un reconocimiento, bueno, quería hacer un acto, y entonces habíamos decidido invitar a un padre que venga también a hablar y a contar la experiencia. Entonces el día anterior, yo hablo con Julio, a quien no conocía por teléfono, y digo, bueno, Julio, che, gracias por sumarte a la charla, al evento, y le digo, ¿no me querés contar un poquito cómo ustedes usan las apps en tu familia? Y entonces me dice, me lo cuenta como nada, ¿no? Por teléfono, me dice, mira, Pablo, yo tengo a Ariel, en ese momento tenía la edad que ustedes ven ahí, tenía unos 5 años, 4 o 5 años, tenía diagnosticado TEA, trastorno del espectro autista, ¿no? Y entonces me dice, mira, Pablo, yo, antes de comprar la tablet, me dice, siempre intenté comunicarme con él. Obviamente los chicos que tienen algún tema de autismo, lo que más les cuesta es comunicarse, ¿no? Es reconocer las emociones. Entonces me dice, yo llegaba a casa del trabajo, dice, ¿y qué sé yo? Dice, lo llamaba, no bajaba nunca de arriba, me escondía para tratar de jugar tipo escondida, yo podía estar 15 minutos, media hora, 1 hora, él bajaba a la hora de la comida, ni le importaba. Un día estoy en el trabajo y mi jefe, que sabía la situación y demás, me cuenta de las aplicaciones de Dani. Entonces hablo con mi mujer, decidimos comprar una tablet y descargamos las aplicaciones. Una de las que descargué, y por eso se los cuento, es Tuli, la que mostré antes. El día que llegué a mi casa con la tablet, yo creo que no terminé de decir a Ariel que ya estaba abajo, en el sillón conmigo. Tuvimos 1 hora y cuarto en el sillón, me dice. Empecé a mostrarle Tuli. Me dice, empezamos a jugar con las emociones. Hoy cuando llego a mi casa, él me dice, papá, probablemente siga sin entender cómo funcionan las emociones del todo,
Pero me dice, hoy cuando llego a casa me dice, papá, ¿estás contento como Tuli hoy? ¿O estás preocupado como Tuli cuando está hay una pantalla que es un accidente? Cuando está en el accidente. Me mandó videos de eso, ¿no? Que no llevo a mostrarlos. Me mandó videos de cuando él le dice eso. Yo les puedo garantizar que para un padre con un hijo con autismo, eso es terrible. Que el hijo pueda mínimamente saber si el padre volvió contento o está... Bueno, obviamente gran parte de eso no tiene que ver con Dani, tiene que ver con la magia y la atracción que genera la tecnología. Lo que sí es verdad que yo creo que, bueno, todos los que hacemos, todas las empresas que trabajan a donar en esto, todas las fundaciones que trabajamos en esto, digamos, claramente logramos agregarle ese granito de arena, si se quiere, que son este tipo de apps, que otra vez lo digo siempre, son para todos, pero contemplan este tipo de características que en el caso de los chicos y las chicas con alguna discapacidad son centrales. Así que, bueno, me parece que logré ahí darle, no quiero cerrar sin decirle de nuevo, ahí lo tienen en la pantalla, pueden entrar a proyectodane.org, ahí arriba tienen un banner, si ustedes entran de un celular o de una tablet que tiene Android, cliquean ahí y automáticamente les va a aparecer la pantalla con todas las aplicaciones, no tienen más que cliquear del celular en cada aplicación que quieren bajar y las pueden bajar sin problemas. Así que bueno, me parece que para arrancar, Aníbal, ahí estamos, después en todo caso podemos charlar un poquito y ver evacuar alguna duda que aparezca. Qué poco que parece el tiempo cuando todos estos proyectos, todas estas posibilidades de desarrollo que tenemos a la mano y que se conocen tan poco, ¿no? Quizás tendríamos que remontarnos a una reflexión que dice que todo lo que no se nombra no existe. Y muchas veces se ha invisibilizado los problemas de la discapacidad, se invisibilizan permanentemente. El lenguaje social y tratar de incluir a las personas con discapacidad es un derecho social que tienen las personas con discapacidad y una obligación de ciudadanía que tenemos todos. Así que te agradezco, Pablo. Vamos a seguir ahora cuando termine Leo, porque tengo algunas cosas que nos quedaron desde otra charla y te damos la palabra a Leo, también desde Villa Ballester. Está llegando Leo Kruder. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, querido amigo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar compartiendo con ustedes y formar parte de un poco de toda esta movida, como dijo Pablo antes, lindísima de la feria, que se ven las imágenes y demás. Así que en primera instancia muy agradecido de poder estar acá y poder compartir con ustedes. Y con Pablo recién, excelente. Bueno, Leo, nos gustaría pasar a escuchar la parte que vos tenés. Si vos querés que yo te comparta la pantalla, ¿te parece bien? Sí, por favor, sí. Yo tengo ahí una muy breve tesis de algunos conceptos que me parecía siempre bueno poder facilitarlos porque por ahí hay personas que van leyendo y complementa lo que vamos a ir comentando. Y en primera instancia lo que quería era, bueno, agradecer a los organizadores, obviamente, a vos, y de alguna manera comenzar pensando un poco a partir de lo que ya planteó Pablo, respecto de, y que recién vos mencionaste, respecto de esto que significa aquello de lo que nos damos cuenta y aquello que tal vez pasa desapercibido o no lo tenemos tan presente, ¿no? Y entonces en esa instancia, justamente ahí aparece un poco esto de qué modo operamos, de qué modo queremos vivir, ¿no? Hablando de apps y hablando de tecnología, un poco actualmente decimos, bueno, en modo tal, y por eso me gusta plantearlo un poquito en ese sentido. ¿En qué modo? ¿En modo que va a tender a excluir
un montón de situaciones, como también mencionó Pablo a veces, o que no son tenidas en cuenta, como mencionaste vos, o de alguna manera incluir desde, en este caso, un poco desde el lugar de la tecnología, pensando en la tecnología como justamente mencionaba Pablo, como una herramienta, como una vía muy importante que puede transformar la vida de las personas y también de sectores de la sociedad o de la sociedad toda. Pensemos en la irrupción, ¿no?, de estas tecnologías. Pero en mi caso, justamente vos mencionaste antes un poquito acerca de mi tarea. En este caso, yo hablo no en nombre, digamos, del INTI en donde trabajo, sino un poco más acerca de aquello que voy indagando, estudiando, y que tiene que ver con esto que simplemente se denomina estandarización, pero que se encuentra un poco algo así como en la infraestructura de las cosas, y que la estandarización en línea general, la normalización, o como también muchas veces comúnmente se plantea el tema de calidad, es algo que se encuentra presente prácticamente en todos los órdenes de la vida cotidiana, casi en todas nuestras actividades y también en los productos y en los servicios que aparecen en nuestro entorno. Esta indagación, el tema del doctorado, bueno, lo llevo a cabo y adelante, gracias en este caso, mi director es Cayetano de Lela, a quien les mandamos un saludo y esperamos ojalá mañana poder escucharlo, poder tenerlo allí por la feria. Mabel Remón, que también va a estar presente. Y después en lo que respecta al INTI, como yo esto lo venía trabajando desde hace muchos años, por supuesto, lo llevé también adelante y allí, como bien mencionaste, compartiendo con Rafael Cobanó un montón de experiencias. En el caso de lo que yo comencé a trabajar haciendo foco en estandarización, recién ahora empieza a dar algunos frutos en el sentido de experiencias concretas. ¿Como cuál? Bueno, por ejemplo, he trabajado como coautor y junto a otras personas de una marca muy renombrada y prestigiosa de Argentina, de vehículos, y ahora en este tramo final, junto a Jorge Rivas, que también va a estar mañana presente, y vamos a tener ese placer también de escucharlo, porque él es director de un área del Ministerio de Transporte, y hemos trabajado, por ejemplo, toda la normativa técnica para que se comiencen a fabricar en Argentina vehículos accesibles que permitan viajar sentados en una silla de ruedas. Esto va a permitir que esos vehículos puedan ser taxis, puedan ser utilizados por la familia, y bueno, y en un montón de distintas situaciones y en todo el territorio, afortunadamente. Esto está en proceso, todavía falta recorrer un camino, pero estamos afortunadamente muy cerca de que se haga realidad. Menciono esto porque es una de mis tareas que llevo adelante desde INTI, desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Pero como hoy puedo darme el lujo de explayarme un poco más en algunas cuestiones que tienen que ver con, como decía antes, un poco con el estudio y a inquietudes personales. Mira, si pasás un poquito más adelante, la siguiente imagen, yo quería mencionarles que de una u otra manera, ¿ahí me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Porque pensé que se había cortado. Si podés adelantar un poquito la presentación, yo quería mencionarles
una cuestión bastante simple que tiene que ver con lo siguiente. ¿Esa Por placa, ejemplo, Leo? sí, está bárbaro. Porque, por ejemplo, bajo qué lineamientos uno actúa en torno a la temática que, como bien planteó Pablo, nos convoca, aunque nosotros provenimos de espacios que tienen que ver con la tecnología, con la industria. Y bueno, acá tenemos unos lineamientos muy fuertes que yo dejé ahí expresados, que tienen que ver con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto también cruzado por el tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en mi caso, a partir de, como les comentaba, una serie de cuestiones que fui detectando y que por eso las quería poner en juego. En la siguiente placa vamos a ver que yo nada más les planteo una simple definición para que la tengamos presente y podamos comenzar a pensar un poco esto de qué se trata la estandarización, porque yo antes les mencioné un caso, como puede ser del transporte, Pablo les habló de aplicaciones, podríamos estar hablando de distintos equipamientos, ya sea en el campo de la discapacidad o en cualquier otro campo, y todas van a tener en común una cuestión que tiene que ver con que todas detrás, como digo, como en una infraestructura que no vemos, detrás, ¿qué tienen? Tienen un montón de normativas que hay que cumplir, sobre todo cuando se trata de normativas de seguridad, e inclusive también aquello que involucra los procesos, también, por ejemplo, los servicios. Entonces, allí la Organización de Estandarización Internacional nos plantea una definición bastante amplia, que la tienen ahí en pantalla, ¿no? En donde la normalización es la actividad que tiene por objeto establecer ante problemas reales o potenciales disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto que puede ser tecnológico, político o económico. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque fíjense que más allá de la tecnología en sí, es decir, del objeto que vamos a usar o del software que vamos a distribuir y que es específico y demás, existe también un contexto en el que esto sucede. Y existen entonces un montón de relaciones entre las cosas. Esta cuestión ligada a todas estas relaciones es las que me gustaría que comencemos a pensar entre todos. En la siguiente placa, por ejemplo, hago referencia a esto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, lo que hace Pablo, lo que hacen otros, a veces también empresarios, desarrolladores, investigadores, docentes, los docentes muchísimo hacen esto, terapistas ocupacionales, etc. Tiene que ver un poco con la investigación-acción. ¿En qué sentido? En el sentido de que ante esta complejidad que nos presenta el mundo, debemos, de una u otra manera, ir justamente ligando todos estos requisitos que se necesitan para tener finalmente o poder cumplir con un objetivo. Y entonces ahí, ¿qué aparece? Imaginen esto, vamos a hablar, ya que estamos en la Feria del Libro, pensar nada más que en la tecnología utilizada para la fabricación, distribución, etcétera, de los libros. Y ahí nos vamos a dar cuenta que, fíjense, simplemente con el tamaño del papel, hacia 1920 aparecieron recién las primeras normativas para que tenga determinado tamaño y de que todos comenzaran a utilizar los mismos tamaños. ¿Para qué también? Para imprimir, para difundir, para estar de acuerdo en un montón de situaciones también comerciales, de uso, etc. Y fíjense que entonces aparece toda esa industria y todo lo que conocemos y utilizamos cotidianamente, tan sencillo como utilizar papel o utilizar libros, con
una ramificación impresionante de normativas y de procedimientos que se necesitan. ¿Para qué? Para justamente, como decía antes la definición, un usuario pueda tener la satisfacción de leer un libro y que tenga más y mejores libros a disposición. Esto mismo es lo que intentamos, y desde mi perspectiva intento poner y hacer foco, en la temática de discapacidad, puesto que desafortunadamente a veces la expansión de esta estandarización y normalización y trabajo en calidad a veces deja de lado un poco las situaciones requeridas o las situaciones por las que atraviesan las personas con discapacidad. Y es hora de que entendamos que estos sistemas de normalización, de estandarización, ya sea en nuestro país o internacionalmente, están compuestos no solamente por organismos técnicos, sino también por la sociedad civil. Es decir, que somos todos los que en alguna instancia vamos solicitando y vamos empujando hacia determinada orientación respecto de lo que va a generar la tecnología y la industria también. Entonces, por eso, y para más o menos redondear, les quería comentar que fundamental resulta esto de comenzar a movilizarnos entre todos y a entablar un diálogo. Porque estandarización o normalización o calidad, muchos cuando digo calidad pensarán ISO 9001, por ejemplo, y otras normativas, se encuentran todas entrelazadas y todas apuntan justamente a ese último fin, que es que los usuarios estén satisfechos y conformes e incluidos, en este caso, desde la perspectiva que nos toca a nosotros trabajar, convención mediante. Y entonces, de alguna manera, yo lo que los invitaba justamente en estos minutos es a que comencemos a generar este diálogo, que comencemos a brindarnos a esta charla, a este diálogo, que seguramente va a ser muy fértil. Y por eso, siempre digo, después de lo escrito, después de lo leído, después de lo realizado, seguramente nos quedan las preguntas. Y seguramente vamos a compartir alguna pregunta. Cuando lo escuché a Pablo, obviamente, siempre, desde que nos conocemos de hace mucho tiempo, nos quedan disparadores y nos quedan preguntas y nuevas preguntas. Entonces, básicamente esto es lo que les quería un poquitito compartir. Por supuesto queda muchísimo para conversar, pero me parecía muy adecuado y pertinente que tengamos un tiempo y sobre todo para las preguntas y los requerimientos, porque también Pablo, en lo que expresó y en lo que nos propuso, hay ahí directo, en forma directa, una situación de servicio muy importante. Hay gente que se entera de que puede utilizar estas aplicaciones, y en mi caso, yo estoy un poco trabajando algo así como en colaboración de aquellos que finalmente colocan los objetos, los productos, los servicios, o en este caso las aplicaciones, al servicio y al alcance de las personas. Bueno, nada más un agradecimiento, y voy a cerrar comentando algo que también mencionó Pablo. Pablo mencionó un poco aquello de lo emotivo, ¿no? De las personas, de las necesidades. Él mencionó este caso de este chico que obviamente necesitaba de una aplicación, necesitaba además apoyo para poder participar de un viaje. Y bueno, como de alguna manera un poco la vida es eso, un viaje. Yo que tengo un libro que me regaló justamente Aníbal, y recorriendo las páginas yo creo que hay una frase que es muy importante. Dice, esto es el libro de Pretérito Imperfecto de Zurita, y dice: he sido siempre prisionero de mis promesas y juré seguir mi corazón a donde fuera.
Y yo creo que es muy importante que justamente en el marco de lo tecnológico y a veces de tanto proyecto y de tantas cosas que digamos, de alguna manera son cuestiones muy intelectualizadas y demás, a veces nos larguemos a pensar con el corazón y seamos fieles justamente a esto que nos convoca, que tiene que ver mucho con lo emotivo y mucho con aquello que implica que todos queremos de alguna manera tener una sociedad muchísimo más inclusiva y una cultura inclusiva que ustedes están construyendo también desde la feria. Así que bueno, muchísimas gracias y acá estamos a disposición. Gracias, Leo. Como siempre, un placer escucharte. Me alegro que te haya gustado el libro que te mandé oportunamente. Seguramente va a haber otros más, porque de eso se trata, ese tipo de alimentos, los libros alimentan. Acá la consigna es el que lee sana, lectura sana, entonces vamos a tratar de hacer honor a eso. Yo quisiera preguntar, quisiera abrir un diálogo muy inclusive fluido para que tratemos de en los 10 minutos que nos quedan poder trabajar sobre algunas experiencias. Sobre todo me gustaría primero preguntarle a Pablo, ¿cómo han sido las experiencias todo, sobre todo con los chicos que sufren TEA? No ha habido una gran difusión entre las personas que desarrollan esta actividad de la difusión de este tipo de aplicaciones. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes respecto de esta problemática? Sí, a ver, si vos mirás un poco lo que tiene que ver con las descargas y demás, a mí lo que me parece que pasa a veces, Aníbal, es, sí es verdad que la comunidad, digamos que, a ver, hay un tema con la discapacidad, hoy lo comentábamos a la mañana, justo está, bueno, la virtualidad tiene esto que está buenísimo, ¿no? Hoy estamos en Santiago del Estero y a la mañana estaba en una charla en la Universidad de Tandil, eso es buenísimo, más allá de que sigo pregonando que está bueno estar in situ, ¿no? Pero bueno, reconozco la parte piola que tiene. Y hoy en la charla comentábamos eso. A veces lo que me parece que pasa, Aníbal, también después de mi experiencia de 10 años de trabajar con la discapacidad. Por ejemplo, vos con muy buen tino mencionás el TEA, ¿no? El trastorno del espectro autista. Yo siempre cuento que a mí cuando doy una charla, me pasaba sobre todo prepandemia, que eran casi todas presenciales, siempre se acercaba una madre o un padre para decirme, vos tenés un hijo con autismo, vos tenés una hija con autismo. Lo daban por sentado. O sea, casi más que una pregunta era una afirmación. Claro, ¿por qué te cuento esto? Porque es verdad que a veces toda la comunidad que no está metida en tema de discapacidad y autismo, que es el porcentaje mayor, no conoce estas apps. Más allá de que estas apps sirvan también para las personas que no tienen una discapacidad. A veces lo que pasa, la gente con autismo las conoce bastante. Lo que pasa es que no tiene una difusión a nivel global, como a veces tampoco tienen un montón de otras cosas, como hablábamos antes, que tienen que ver con la discapacidad. La verdad, ¿cuál es? Y yo siempre digo, es muy difícil, mirá, y yo me permito cometer este tipo de cosas como no estoy, digamos, a ver, tengo la libertad de aquel que viene de la tecnología y se mete en el mundo de la discapacidad, ¿no? Pero cuando vos hablás con la gente de la discapacidad, y sobre todo en el tema de autismo, a veces dicen que la discapacidad del síndrome de Down es mucho más amena, porque vos viste cómo son los chicos y las chicas del síndrome de Down, van, te abrazan, son efusivos. La persona que tiene autismo es todo lo contrario, es todo lo contrario. Es una discapacidad que si vos no tenés la problemática, difícilmente te metas ahí. Lamentablemente, difícilmente te metas, porque en general los chicos no suelen abrazarte, no suelen reconocer las emociones, difícilmente te cuenten algo, porque es casi imposible, porque la problemática pasa por ahí. Entonces yo creo que a veces, si bien siempre necesitamos más difusión, yo creo que a veces se conocen dentro de todo lo que tiene que ver el mundo del TEA, porque ¿sabes por qué, Aníbal? También porque creo que esto ustedes pueden dar fe, ¿no, Leo? También las familias son muy ávidas de que cualquier cosa que salga. De cualquier cosa, están buscando continuamente si aparece algo en tecnología, si aparece un nuevo tratamiento, si se descubrió que usando tal o cual cosa, entonces eso se va. Es verdad lo que vos decís, que a veces nos falta un poco más de difusión en el afuera, ¿no? Y eso es verdad. Por eso yo siempre lo que rescato enormemente, y siempre que puedo me sumo, son todos estos espacios, ¿no? Que como decía Leo, los agradezco infinitamente porque
uno nunca sabe, ¿no? Pero en realidad la cantidad de veces que se han disparado situaciones por charlas que uno termina dando, digamos, por eso me parece que esto es, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos casi, y te cierro con esto, ¿no? Para tener, hace unos años atrás tuvimos una charla en el CONICET, ¿no? Es más loco esto. En un momento nos llama alguien del CONICET, me llama puntualmente a mí, a la oficina, y yo, ¿qué me están llamando del CONICET? Digo yo, bueno, por ahí digo, leo, está más metido. Yo en general no soy una persona que trabaje o que aborde ese tipo de sectores. Bueno, me llama alguien del CONICET y para hacerte la corta me dice que conoce todas las aplicaciones y él me dice, y esto lo digo porque fue publicado en La Nación un año después, un estudio, ellos hicieron un estudio en salud y ellos decían que más o menos apps en todo el mundo que trabajen con salud mental, las nuestras podrían aplicarse ahí, había algo así como 250.000 en todo el mundo, ¿no? Y él me contaba que en el estudio ellos detectaron que solamente el 10% llegaba a 1.000 descargas. El 1% pasaba creo que las 2.500 descargas. Nosotros en ese momento, está bien, entre todas las apps, teníamos 65.000, 70.000 descargas. Todo esto termina que fui a dar un par de charlas al CONICET. Pero es muy loco. Entre otras cosas, no para contar el proyecto, pero para ver de qué manera nosotros habíamos logrado que las aplicaciones tengan en ese momento 65.000 descargas. Porque ellos habían detectado que todo este tipo de aplicaciones se morían, se caían. Entonces, claro, pero yo decía, si vos la comparás con Preguntados, con Mercado Libre, como decís, no llegamos más, no llegamos más. Pero bueno, digo, para responder esto y cerrar, digo, somos un poquito más conocidos de lo que en general se sabe. Claramente nos falta, no nos falta. Pero vamos en camino, Aníbal, y con estas cosas mejor. Bueno, ojalá que sea así. Mirá, el otro día a través de Jorge Rivas recibía un informe del Ministerio de Transporte de las 24 provincias. El 72%, un porcentaje que llegaba al 72% del transporte público no tenía capacidad, no tenía disponibilidad de acceso para personas con discapacidad. Es decir, para que vos te des una idea, si vamos a tomar, digamos, de 1 a 10, de cada 10 provincias, solo 3 podían tener acceso en el transporte público para discapacitados. Es decir, seguimos con una problemática que todavía no se aborda, que no termina siendo realmente una política de Estado de inclusión, tal cual hablábamos recién. ¿Cómo queremos vivir? Decía Leo, ¿con qué tipo de inclusión queremos vivir? Y creo que es una tarea social. Tanto es así que podemos decir que el lenguaje es social, ¿verdad? Y como el lenguaje es social y el lenguaje es quizás intencional y recursivo, a la que entender dos cosas. Tenemos que entender que hay palabras como capacitismo, no, e inclusive si tomamos el teléfono, valga el ejemplo, y queremos escribir la palabra, el predictivo no lo toma, no tiene incluido. Y la gente por ahí no entiende qué es el capacitismo. Y el capacitismo es la discriminación o el prejuicio social contra las personas con discapacidad. ¿Existe? Claro que existe. ¿Y existen los capacitistas? Claro que existen. ¿Y qué hacen la tarea de cada uno de nosotros a través de, como ustedes en el proyecto DANE, un poco más lentas, son barras en la rueda, son piedras en el camino que hay que tratar de todos los días visibilizarlas para poder superarlas. Porque si no la visibilizamos, es muy difícil poder avanzar. No tan solo en DANE, es muy difícil poder avanzar en la inclusión social de las personas con discapacidad. En los niños, en los adultos, en nuestros viejos, en toda la gente que necesita ese tipo de inclusión. Entonces, creo, como te decía, que lo que no se nombra no existe. Entonces tenemos que tratar de seguir nombrando mucho más de todo esto para poder tener mejores resultados. Resultados que quizás, como me gustaría que termine contándonos Leo, qué es lo que está haciendo con una fábrica de automotores que se llama Citroën, por eso mismo, por la inclusión. Leo, ¿podés contarnos algo? Sí, sí, cómo no. Adelanto un poquitito nomás, mencioné, porque es uno de los temas que trabajo,
pero ese tema sin dudas es de gran impacto, como vos bien mencionaste, por las necesidades que existen en todo el país, diría que en la región también, y que implica todo un trabajo que va desde la normativa técnica, que en realidad igual es de utilidad para todos los fabricantes de automóviles en nuestro país, y que además implica todo una, como digo yo, una cadena de requerimientos y también de cuestiones ligadas a reglamentaciones y distintas instituciones que intervienen a nivel del Estado, para que finalmente un vehículo con las características que mencioné, de poder subir y viajar sentado en forma segura en una silla de ruedas, pueda circular, rodar por todas las calles de nuestro país. Ese es el proyecto. Por ahí Jorge Rivas mañana lanza algo más. No quiero Sí, yo creo que mañana te dejaría entonces, te pediría que, porque Jorge va mañana también a hablar, y pasamos de paso el aviso parroquial, a las 10:30 de la mañana vamos a tener una charla sobre discapacidad con la participación de disertantes de 4 países enlazados, y de personalidades de la Argentina también. Así que, bueno, un Claro. poco esa era para hacer el adelanto nada más. Sí, sí. Y no, y es un caso justamente, como puede ser también el caso que trabaja Pablo de las aplicaciones y lo que acaba de mencionar, de también ciertos segmentos de personas. Digo, es un caso que va a ser, yo creo, espero, muy, muy lindo, porque en primera instancia va a dar respuesta a las necesidades de muchísimos usuarios. Eso en primera instancia. Pero al mismo tiempo, porque va a dejar claramente a la vista esto que yo mencioné antes, o que intenté transmitir respecto de este diálogo que significa tanto la industria como la estandarización, y que finalmente es un diálogo social. ¿Por qué digo esto? Porque cuando comencé en 2015 con esta idea y con algunas personas, como bien dijiste, de esa marca, la verdad es que en distintos ámbitos no, digamos, me miraban como diciendo, bueno, no, pero es imposible, no va a funcionar, es muy, muy complejo, es una locura, nadie va a invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí con Jorge Rivas estamos, por suerte, ya muy, muy cerca de poder hacerlo realidad. Y como te decía, va a dejar un poquito para todos sobre la mesa esta cuestión de que debemos entablar los diálogos por los cuales la inclusión cada vez va a tener una dinámica diferente, y se va a, finalmente, la cultura de la inclusión va a terminar siendo una cultura de lo cotidiano. Así que por ahí va la cosa. Bueno, yo para cerrar, porque nos estamos quedando sin tiempo y nos están pidiendo la transmisión, quiero agradecerles profundamente que se hayan tomado un día sábado un ratito para compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos con tanta generosidad como lo hacen siempre. Yo quiero darles las gracias en nombre de los organizadores, del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, de la Jefatura de Gabinete, del Centro Cultural del Bicentenario, de la Subsecretaría de Cultura que han organizado, que están organizando esta feria que está haciendo, como ustedes podrán ver en una cámara que tenemos ahí puesta, concurridísima en un sábado en Santiago de calor, de mucho calor, pero la gente se está llegando. Estamos tratando de recuperar esta normalidad o seminormalidad que supimos tener antes de esta pandemia que nos ha azotado con tanta dureza. Pero que también nos ha permitido poder contar esta tarde con ustedes dos. Mis saludos, mi abrazo, mi agradecimiento permanente por construir estos espacios de igualdad desde los lugares donde cada uno de ustedes se desempeña. Les mando un gran abrazo y nos despedimos esta tarde de este panel. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Chao, gracias.
Gracias, Aníbal. Gracias, Leo. Saludo a todos por ahí. Abrazo. Hasta luego.